El 2 de noviembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour remitió una carta al líder de la comunidad judía inglesa, Lionel Walter Rothschild. Esta carta, conocida como Declaración Balfour, anunciaba el apoyo del gobierno británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Con esta medida, los británicos buscaban el apoyo de las comunidades hebreas, sobre todo las de Estados Unidos, en contra de los imperios centrales, y muy especialmente contra el Imperio Otomano, que controlaba Palestina desde el siglo XVI. 2 años antes de la Declaración Balfour, en 1915, Henry McMahon, alto comisario británico en Egipto, había remitido una serie de cartas al jerife de la Meca, Hussein Ben Ali, con objeto de promover una revolución árabe contra el dominio otomano, desde los territorios de la península arábiga hasta Siria, territorios que, en su mayor parte, al finalizar la guerra, quedarían bajo el dominio de Hussein Ben Ali, incluida, por supuesto, la propia Palestina. De esta forma, los británicos habían prometido a 2 grupos diferentes, los judíos de Rothschild por un lado y los árabes de Hussein por otro, el mismo territorio para la configuración de sus futuros estados. Sin embargo, el gobierno británico estaba dispuesto a no cumplir con ninguna de sus promesas, pues en el año 1916 se firmó el acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido, por el que ambos países se dividían las posesiones del Imperio Otomano en el creciente fértil. La zona del Líbano y Siria quedaba en manos francesas, mientras los ingleses se reservaban el gobierno de los actuales Irak, Jordania, Palestina e Israel. Todos estos acuerdos se hicieron públicos a finales de 1917. La Primera Guerra Mundial concluyó un año más tarde, y Francia y Reino Unido se dividieron el territorio como habían pactado en el acuerdo Sykes-Picot. Pero tanto los árabes de Hussein como los judíos no estaban dispuestos a perder lo que se les había prometido. De este modo arrancó el conflicto por Palestina, que perdura hasta el día de hoy. El último reino independiente de los judíos fue el del rey Herodes el Grande, en el siglo I a.C., que fue dividido entre sus hijos a su muerte e incorporado progresivamente al Imperio Romano a lo largo del siglo I, en ocasiones de forma violenta, como cuando Tito, el futuro emperador, hubo de poner sitio a Jerusalén en el año 70. Los judíos protagonizaron una nueva revuelta liderada por Bar Kokhba en tiempos de Adriano, entre los años 132 y 135. Sometidos los rebeldes, el emperador ordenó la muerte de sus líderes y el exilio del resto de los judíos, considerándose este el momento del inicio de la diáspora judía por todo el Mediterráneo. Hay que señalar que el exilio de las tribus derrotadas de sus tierras originales era una práctica común en el Imperio Romano, como ocurrió, por ejemplo, tras las guerras cántabras en el año 19 a.C., cuando Octavio hizo deportar a todos aquellos cántabros que no habían sucumbido. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que estos exilios de la antigüedad no podían ser sistemáticos, y si bien es cierto que en el caso de los judíos muchas comunidades hebreas se instalaron por doquier tras la revuelta de Bar Kokhba, otras muchas quedaron viviendo en Palestina, donde se agudizó su helenización, es decir, adquirieron la lengua y las costumbres griegas, como ocurrió en el resto del Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino. El auge del cristianismo en el siglo III también favoreció, en cierta medida, el del judaísmo, con lo que surgirían nuevas comunidades hebreas, no fruto ya de la diáspora, sino por conversión. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, en el siglo IV, el judaísmo, al igual que otras creencias del imperio, empezó a perder importancia, hasta el punto de que los judíos, como los seguidores de otras religiones, comenzaron a ser perseguidos. Las tensiones entre los judíos y las autoridades bizantinas hicieron que los judíos vieran con buenos ojos la ocupación de Palestina por parte de los árabes musulmanes en el siglo VII. Lo mismo ocurriría en la Hispania visigoda un siglo más tarde, donde los judíos, también perseguidos, recibieron con cierto alivio la llegada de los musulmanes. Conquistada Palestina en el siglo VII, la cultura helenística cedió su lugar a la árabe. El griego dejó de ser la lengua franca de aquel territorio y pasó a serlo el árabe, que fue la lengua común de sus habitantes hasta bien entrado el siglo XX. En 1917, cuando se produjo la Declaración Balfour, los habitantes de Palestina, ya fueran cristianos, musulmanes o judíos, hablaban básicamente árabe. La ocupación de Tierra Santa por los cruzados en el siglo XII supuso la persecución por igual de judíos, musulmanes e incluso cristianos orientales. Los siguientes señores de Palestina, los ayubíes, los mamelucos y los otomanos, todos ellos musulmanes, recuperaron la entente cordial entre religiones previa a las cruzadas,
Los musulmanes tenían todos los derechos y al resto, cristianos y judíos, se les permitía mantener su religión, con limitaciones y previo pago de un impuesto especial. Fuera del mundo islámico, los judíos asentados en tierras cristianas eran sometidos a unas condiciones mucho más duras que las de los sultanatos islámicos. Además de las periódicas expulsiones, conocidas como pogromos, los judíos fueron expulsados de Francia en el siglo XII y de nuevo en el siglo XIV, de Inglaterra en el siglo XIII, de Alemania y Hungría en el siglo XIV y en el siglo XV de Austria, de varios estados italianos y de los reinos hispánicos. Esto provocó que las principales comunidades judías de la Edad Moderna quedaran o se concentraran en los Países Bajos y en Polonia, o emigraran directamente al Imperio Otomano y sus estados vasallos, como los reinos del Magreb. El auge de los nacionalismos del siglo XIX volvió a provocar nuevas oleadas antijudías por toda Europa, al considerar que los seguidores de la ley de Moisés rompían la homogeneidad que se buscaba para los estados-nación, que fundamentaban su legitimidad en una cultura, una lengua y una religión comunes. Comienza entonces el interés por la creación de un territorio judío propio, que podría ubicarse en Palestina. A mediados del siglo XIX, el rico financiero británico de origen judío Moses Montefiore viajó a Tierra Santa para conocer a las comunidades judías que aún permanecían allí, poniendo en marcha diversas medidas para mejorar sus condiciones de vida. La labor de Montefiore se considera el origen del sionismo, el movimiento encaminado a conseguir la creación de un Estado judío. Este movimiento se puso en marcha a finales del siglo XIX, tras el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus fue un militar francés acusado falsamente de espionaje, y en su condena influyó el hecho de ser judío. Un periodista austrohúngaro, también judío, Theodor Herzl, siguió de cerca el caso, y ante la injusticia manifiesta abogó por la creación de un Estado judío donde todos los judíos del mundo pudieran vivir en paz. Herzl murió mucho antes de ver su propósito realizado. Entre los posibles lugares para ubicar su futuro Estado se encontraba la Siria otomana, dentro de la cual se incluía Palestina. Tras las mejoras aportadas por Montefiore a la comunidad judía de Jerusalén, a mediados del siglo XIX, a finales de esa centuria y comienzos del siglo XX empezaron a llegar colonos judíos de fuera de Palestina. Estos adquirían legalmente tierras a los habitantes del lugar, que eran en su mayoría musulmanes, aunque también había cristianos. Mientras eso ocurría, en el seno del Imperio Otomano se abrió el debate nacionalista. Algunos miembros de las diferentes comunidades que formaban el imperio empezaron a solicitar autonomía para sus territorios. Es en ese momento cuando se van fraguando los diferentes estados balcánicos, desde Serbia hasta Bulgaria, y cuando se produce el auge del nacionalismo armenio, que habría de sufrir el genocidio de 1915, así como el del mundo árabe. El nacionalismo árabe partía de un elemento común, la lengua árabe, y otro mayoritario, el Islam, pero a partir de ahí presentaba una amplia heterogeneidad, lo que marcaría las disensiones de ese mundo arabófono durante todo el siglo XX. Hasta la Primera Guerra Mundial, la progresiva llegada de nuevos colonos judíos a Palestina fue observada con relativa inquietud por los intelectuales árabes del lugar. Si por un lado esos colonos permitían el desarrollo económico y agrícola del territorio, por otro se convertían en una fuente potencial de inestabilidad de cara a la futura nación árabe. Tras la Primera Guerra Mundial, la correspondencia entre McMahon y Hussein, favorable a la creación de una gran nación árabe que incluía Palestina, y la Declaración Balfour, que entregaba una parte de esa misma Palestina a los judíos, condujeron a que la situación se deteriorara con rapidez. Entre 1917 y 1948, Palestina quedó bajo mandato británico. El 80% de la población era musulmana, un 15% judía, unos pocos con raíces ancestrales en Palestina y muchos inmigrantes llegados en décadas previas. Y el resto pertenecía a diferentes sectas cristianas y otras creencias. La lengua franca que empleaban para comunicarse entre ellos era el árabe. En los años 20 se creó la Agencia Judía, destinada a favorecer la inmigración de judíos a Palestina, sobre todo desde Europa. Esta afluencia cada vez más numerosa provocó la reacción de los extremistas musulmanes, dirigidos entre otros por Amin al-Husayni, gran muftí de Jerusalén, quien auspició las matanzas de 1929, donde fueron asesinadas varias decenas de judíos, sobre todo en Hebrón, pero también murieron varias decenas de musulmanes en la represión organizada por la policía británica. Otra consecuencia de estos hechos fue la consolidación de la Haganá como fuerza de autodefensa judía y embrión del futuro ejército de Israel. Entre 1936 y 1939, con la inmigración judía hacia Palestina acelerada por las persecuciones auspiciadas por la Alemania nazi, se produjo la Gran Revuelta Árabe,
que pretendía no solo frenar esa inmigración, sino también expulsar tanto a los británicos como a los judíos de Palestina. La revuelta provocó la muerte de miles de palestinos musulmanes y de cientos de británicos y judíos, así como la aparición de grupos extremistas judíos, como el Irgun o el grupo Stern, que decidieron ir más allá de las labores de autodefensa de la Haganá para tomar la iniciativa mediante acciones terroristas contra otros palestinos. De esta forma se iniciaba abiertamente el conflicto entre las futuras comunidades israelí y palestina, un conflicto opacado por la Segunda Guerra Mundial, pero que estallaría con furia al finalizar esta. Cuando terminó la guerra, el movimiento sionista aceleró sus planes para crear un Estado judío, tras haber sufrido el genocidio nazi, mientras que los árabes intentaban constituir sus propios estados, que habían sido rechazados tras la Primera Guerra Mundial. Derrotada la Alemania nazi en 1945 y desvelado el horror del Holocausto en los campos de concentración, la Organización de Naciones Unidas, creada ese mismo año, puso en marcha una comisión que buscase dar un hogar a los judíos. Y al mismo tiempo, una solución para la creciente violencia en Palestina. Finalmente, se decidió la creación de dos estados, uno judío, que englobaría la franja costera entre Haifa y Tel Aviv, la orilla occidental del mar de Galilea y el desierto del Negev, otro árabe, para la población palestina araboparlante musulmana o cristiana, que se quedaría con la franja de Gaza, Cisjordania y el área de Nazaret. La zona de Jerusalén permanecería bajo mandato internacional de la ONU. La partición del territorio fue aprobada el 29 de noviembre de 1947, y los británicos se retiraron de Palestina el 15 de mayo de 1948. Un día antes, Israel había declarado su independencia, pero los árabes rechazaron la partición y el nuevo Estado de Israel. La violencia, que ya se había desatado en los meses previos con ataques y atentados por ambas partes, se convirtió en una guerra abierta. Israel hubo de enfrentarse a los países árabes de la zona, estados que en muchos casos eran de reciente creación y resultado directo de las decisiones tomadas por las autoridades coloniales británicas y francesas. Entre los enemigos de Israel, Egipto había recuperado su independencia en 1922. Arabia Saudí había sido creada como Estado único en 1927. Irak en 1932. El Líbano en 1943. Siria en 1945. Y Jordania, entonces conocida como Transjordania, en 1946. Israel logró derrotar a sus enemigos y ampliar los territorios que le había concedido la ONU, incluyendo Jerusalén Occidental. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esos países árabes, enemigos de Israel, también se estaban construyendo como estados, y aunque aparentemente se habían unido por la causa palestina, los hechos demostraron lo contrario. El ejército más importante de la región, la Legión Árabe, en manos del rey de Jordania, se limitó a ocupar Cisjordania hasta Jerusalén Este y la Ciudad Vieja, incluido el barrio judío, pero decidió no avanzar más. Egipto, por su parte, se anexionó la Franja de Gaza, aumentando así su propio territorio. De esta manera, el principio de los dos estados auspiciado por la ONU no se materializó en 1948, porque la parte correspondiente al Estado palestino independiente fue ocupada por los países islámicos limítrofes. El final de la guerra de 1948 supuso un desplazamiento masivo de numerosas comunidades. Los judíos que se habían asentado en los territorios asignados al futuro Estado palestino tuvieron que emigrar a Israel, donde fueron rápidamente integrados. Los palestinos que habitaban en las zonas que quedaron bajo control israelí y en aquellas ocupadas durante la guerra, especialmente en el norte, también se vieron obligados a emigrar. Este éxodo, que afectó a casi la mitad de los antiguos habitantes de Palestina, es conocido como la Nakba, es decir, el desastre. Muchos de estos desplazados terminaron en campos de refugiados en Gaza, Cisjordania o los países vecinos, donde permanecerían durante décadas y donde, en muchos casos, aún viven sus hijos y nietos. En 1952 llegó al poder en Egipto Gamal Abdel Nasser, quien nacionalizó el Canal de Suez 4 años después. Esto provocó el ataque conjunto de Francia, Reino Unido e Israel, que ocuparon la península del Sinaí hasta la orilla del propio canal. Con el concurso de la ONU, los coaligados se retiraron, y pese a la derrota, Nasser se convirtió en el líder del mundo araboparlante, impulsando un proyecto de unidad política panarabista que abogaba por la desaparición del Estado de Israel. Es entonces cuando surge la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, bajo la tutela de Egipto, que englobaba diferentes grupos nacionalistas palestinos preexistentes, incluido el partido secular Fatah, liderado por Yasser Arafat. Las agresiones de los nacionalistas palestinos arreciaron, así como los contraataques israelíes, hasta que Israel decidió declarar la guerra a sus vecinos aliados de los palestinos.
Esta fue la Guerra de los 6 días, de 1967, donde Israel derrotó a los egipcios, a los que arrebató Gaza y el Sinaí, a los sirios, ocupando los altos del Golán, y a los jordanos, que perdieron Cisjordania. De esta manera, toda la Palestina del mandato británico quedó bajo control israelí. La derrota provocó la radicalización de la OLP, cuyo cuartel general se encontraba en Jordania y estaba ya capitaneada por Arafat. En septiembre de 1970, ante la insubordinación de los palestinos, el ejército jordano decidió pasar al ataque y expulsar a la OLP de Jordania. La OLP se trasladó primero a Siria y más tarde al Líbano. Fue entonces cuando se agudizaron los ataques terroristas de algunas facciones de la OLP, siendo el más conocido de todos ellos el asesinato de varios atletas israelíes en Múnich durante las Olimpiadas de 1972. Mientras tanto, en Egipto, muerto Nasser, su sucesor Anwar el-Sadat consideró que era el momento de resarcirse de la derrota de 1967. Estalló así, en octubre de 1973, la Guerra del Yom Kippur, en la que los ejércitos de Egipto y Siria fueron nuevamente derrotados. Esta nueva guerra, que provocó una crisis económica mundial cuando los países árabes productores de petróleo decidieron subir el precio del crudo ante el apoyo del mundo occidental a Israel, dejó a la OLP como el único representante reconocido de los palestinos. También abrió el camino de la paz entre Israel y Egipto, firmada en 1979 a instancias del presidente Jimmy Carter en Camp David, y que supuso la devolución del Sinaí a Egipto. Mientras tanto, en el Líbano, en 1975, los enfrentamientos entre las diferentes comunidades religiosas del país habían desembocado en una guerra civil, que fue aprovechada por la OLP, ya asentada allí, para rearmarse y realizar numerosos ataques sobre Israel. Los israelíes terminaron por invadir el Líbano en 1982, expulsando a la OLP en 1985, que hubo de refugiarse en Túnez. Antes de eso, en 1979, en Irán se había producido la Revolución Islámica, abanderada por el ayatolá Jomeini. Los iraníes, pese a no ser un país árabe, habrían de convertirse en una de las principales fuentes de financiación de los grupos palestinos más extremistas hasta la actualidad. En 1987, con los dirigentes de la OLP exiliados y los rivales de Israel muy debilitados, la violencia de baja intensidad que se vivía en los territorios ocupados estalló en forma de revuelta popular. Los palestinos protestaron contra las pésimas condiciones de vida a las que estaban sometidos por las autoridades israelíes. Fue el inicio de la primera Intifada, que habría de extenderse hasta 1993, y en la que se creó una nueva organización nacionalista palestina muy radical llamada Hamás, hoy declarada como grupo terrorista por muchos países. En agosto de 1990, Irak invadió a su vecino Kuwait, iniciando así la Primera Guerra del Golfo. Los iraquíes fueron rápidamente derrotados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos. El fin de la Guerra del Golfo volvió a poner en el plano internacional la necesidad de acabar con el otro gran conflicto en la región, el existente entre israelíes y palestinos. Para ello se convocó una gran conferencia de paz en Madrid, en el año 1991. En esta conferencia, las partes enfrentadas se sentaron a negociar la paz a cambio de territorios. Las negociaciones iniciadas en Madrid culminaron en los acuerdos de Oslo de 1993, que supusieron el fin de la primera Intifada, y en los que se reconoció la existencia de un gobierno propio de los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, a la que se cederían progresivamente los territorios que Israel había ocupado en 1967. Para ello se delimitaron tres grandes áreas: el área A, cuyo control político y militar quedaba en manos de la Autoridad Palestina, inicialmente un 3% del territorio conquistado en 1967. El área B, administrada por los palestinos pero bajo control militar israelí, en torno a un 23% del territorio conquistado en 1967. Y por último, el área C, bajo total control israelí, pero que habría de ir cediéndose paulatinamente a la Autoridad Nacional Palestina, según ésta avanzara en su democratización y su apuesta por la paz. El resultado fue la creación de una serie de límites complejos que llenaron Gaza y Cisjordania de controles militares entre las diferentes zonas. Al tiempo que se desarrollaban los acuerdos de Oslo, Israel firmaba la paz con Jordania en 1994, si bien estos dos países habían mantenido una compleja relación de entendimiento desde 1948, solo alterada por la Guerra del 67. El incumplimiento de los acuerdos de Oslo por parte de Israel, que no detuvo la creación de asentamientos en el área C de los territorios ocupados, volvió a prender la mecha de la revuelta popular palestina en septiembre del año 2000
dando inicio a la Segunda Intifada. La represión israelí contra los manifestantes provocó cientos de muertos. Los palestinos más integristas respondieron con atentados suicidas que también ocasionaron numerosas víctimas civiles. Para poner coto a estos atentados, el gobierno de Israel decidió, en el año 2002, la construcción de un muro que rodeara los territorios ocupados tanto de Gaza como de Cisjordania, un muro levantado en el interior de los límites establecidos en 1948. La enérgica represión del ejército de Israel, la construcción del muro, el asesinato en marzo de 2004 de Ahmed Yassin, fundador de Hamás, y el posterior fallecimiento de Yasser Arafat en noviembre de ese mismo año, prácticamente acabaron con la Segunda Intifada. Se consideró que la muerte de Arafat abriría un nuevo escenario político favorable a la paz. En ese sentido, en 2005, Israel decidió retirarse de la Franja de Gaza, que quedaba así totalmente bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, presidida desde entonces por Mahmoud Abbas. Al año siguiente, en 2006, en las elecciones parlamentarias palestinas, Fatah, el partido de Abbas, fue derrotado por Hamás, liderado ahora por Ismael Haniyeh. Abbas negó reconocer la derrota y la situación escaló hasta un enfrentamiento armado entre los dos grupos, que supuso la muerte de cientos de palestinos. Hamás quedó controlando la Franja de Gaza, mientras Fatah ya solo ejerce su gobierno sobre Cisjordania. Ese mismo año de 2006, la milicia chií del Líbano, Hezbollah, financiada, al igual que Hamás por Irán, realizó una incursión en el norte de Israel, que motivó una nueva invasión del Líbano por parte de los israelíes. Si bien los israelíes lograron repeler el ataque, se extendió una cierta sensación de debilidad, que fue aprovechada por Hamás para iniciar una serie de ataques desde Gaza sobre Israel, que terminaron con la invasión de la Franja de Gaza a finales de 2008. La invasión terminaría en enero de 2009, cuando se habían alcanzado los objetivos militares previstos. El inicio de la Primavera Árabe, en 2010, un intento de democratización de una serie de países islámicos del norte de África y del Próximo Oriente, llevó a Siria a una guerra civil iniciada en 2011, que facilitó la creación del Estado Islámico, sunita, al que se enfrentaron los chiitas de Hezbollah. De esta manera, Hezbollah quedó fuera de juego durante un tiempo, para la tranquilidad de Israel. En los años siguientes, la política de Israel y Palestina estuvo marcada por los avatares políticos del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el líder de Hamás, Haniyeh, y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Abbas ha negado por diversas razones convocar nuevas elecciones en Palestina, algo que no se ha realizado desde el año 2006. Probablemente, la causa principal es el temor a una victoria incontestable de Hamás. Por su parte, Haniyeh, el líder de Hamás, propició sucesivos conflictos con Israel, con numerosas víctimas, en 2012, 2014 y 2021, para mostrarse como el hombre fuerte capaz de enfrentarse a los israelíes. A su vez, Netanyahu, el que ya fuera primer ministro entre 1996 y 1999, obstaculizó el desarrollo de los acuerdos de Oslo, monopolizando la política israelí desde el año 2009. Nadie duda de que uno de sus grandes éxitos políticos es el haber sabido capitalizar la herida con Palestina. Consiguió, por ejemplo, que Estados Unidos trasladara su embajada a Jerusalén en 2018, buscando reforzar las pretensiones israelíes sobre la Ciudad Santa. Pero, al mismo tiempo, logró el reconocimiento de varios países islámicos, como Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Y mientras la viabilidad de un Estado palestino y la propia pervivencia de Israel seguían siendo motivo de conflicto, llegamos al 7 de octubre de 2023. El sábado 7 de octubre de 2023, los judíos se tenían que preparar para el Shabbat. Era un Shabbat muy especial, un día de regocijo y alegría en el que se celebraba la fiesta de la Simchat Torah, al concluir el Sukkot. En ese día se termina de leer en las sinagogas judías la última parte del Pentateuco de un rollo de la Torá. Pero es que además se conmemoraban 50 años de la victoria en la guerra del Yom Kippur, aquella guerra librada por una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra el Estado de Israel. En el que parecía que iba a ser un día de celebración, los israelíes se levantaban con el sonido de las explosiones. De nuevo bombardeos provenientes de la Franja de Gaza. El escudo antiaéreo israelí, conocido como la cúpula de hierro, hubo de emplearse a fondo. Pero primero, antes de todo, si todavía no has visto nuestro vídeo sobre el conflicto palestino-israelí, te recomendamos que lo hagas, ya que los hechos de los que vamos a hablar se encuentran enmarcados en esta disputa enquistada a lo largo de más de un siglo. Los misiles desde Gaza, gobernada por el grupo terrorista palestino islamista de Hamás, comenzaron a caer en la madrugada del sábado,
una lluvia de 5.000 misiles en 20 minutos, según un portavoz de Hamás, algo menos, según el ejército de Israel. Se había ejecutado un ataque sorpresivo y masivo en un periodo de tiempo muy corto, bautizado como la tormenta de Al-Aqsa, con el supuesto objetivo de saturar las defensas israelíes. En realidad, era también una maniobra de despiste, pues mientras caían los cohetes, algunos de los cuales hacían impacto, cientos de terroristas se infiltraban en diversos puntos de Israel. Los israelíes no recordaban haber visto nunca una invasión de esa escala, por lo que muy pronto algunos advirtieron de que se trataba de una asonada mayor que una simple intifada. Muchos de los terroristas entraron con pickups de color blanco y empezaron a disparar sobre todos los civiles que encontraban a su paso, sin distinguir si esos individuos eran judíos, musulmanes o cristianos, sin diferenciar tampoco si eran hombres, mujeres, ancianos, niños o bebés. Las imágenes que circularon por redes sociales eran absolutamente aterradoras. Matanzas indiscriminadas en las calles, casa por casa, en paradas de autobús, en un festival de música, secuestros, violaciones, cadáveres exhibidos como trofeos. Toda una borrachera de barbarie injustificada perpetrada por las milicias terroristas de Hamás y apoyada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Ese salvajismo fue celebrado en Gaza, como era costumbre, con reparto de dulces y caramelos por las calles. Las fuerzas de defensa de Israel se prepararon inmediatamente para el estado de guerra, después del sorpresivo ataque que fue reivindicado por Hamás desde Gaza. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no una operación, no una escalada, en guerra, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un vídeo publicado en la red social X, popularmente conocida como Twitter. Nuestro enemigo pagará un precio como nunca ha conocido. Con estas palabras, pronunciadas por su primer ministro, Israel confirmaba que se preparaba para responder con todo. Les asistía no solo el respaldo de muchos países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, sino además el derecho a hacerlo, como explicó la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Después de las salvajadas que se vieron por parte de los terroristas de Hamás, los palestinos ya no podían esgrimir razones de peso. Estamos en guerra y ganaremos. De esta manera Netanyahu finalizaba su discurso. Por el contrario, el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, líder de la facción más moderada de Fatah, subrayó el derecho de los palestinos a defenderse contra el terrorismo de los colonos israelíes y de las fuerzas de la ocupación. Israel respondió con una gran ofensiva militar en Gaza, incluyendo bombardeos aéreos que arrasaron cientos de edificios y una invasión terrestre que causó decenas de miles de muertes entre la población gazatí. Muchos de los ataques han sido sobre civiles, desplazando al 90% de la población. Hubo treguas temporales en noviembre de 2023 y enero de 2025, con devolución de prisioneros y rehenes. Pero el conflicto persiste, con una destrucción masiva sin precedentes dentro de esta guerra desigual y enquistada. Existe también una gran crisis humanitaria, aunque quizás estemos cerca de ver la paz. Por cierto, te animo a que te hagas miembro VIP o miembro oro de nuestro canal y tendrás acceso a un completísimo curso de Historia de España. Te dejo el enlace en la caja de comentarios.